Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy controversial. ¿Se puede transmitir una maldición de generación en generación? ¿Será verdad que un padre puede transmitir genéticamente el pecado a su hijo? ¿Será verdad que se puede transmitir el pecado como una atadura espiritual? ¿Todo esto será cierto? Acompáñame en esta enseñanza. Hoy les quiero hablar referente a cómo rompemos maldiciones generacionales. Maldiciones que no solamente han afectado nuestra vida y que si nosotros no las superamos con la ayuda de Dios, tienen el potencial de alcanzar la próxima generación, nuestros hijos. Y yo quiero decirte, ¿alguna vez has pensado que un espíritu maligno te atormenta a ti? ¿Que un demonio te ha acompañado de tu padre, de tus abuelos, ahora a tu casa? Y que tal vez el problema que tienes no es con tu papá. Tal vez tu problema es espiritual, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos una guerra. Les digo a ustedes, mi abuelo fue mujeriego, mi papá también lo fue. Eso significa, y déjenme decirles el día de hoy, cuando tú hablas, perdonen, no lo digo con orgullo, de Anda, de mi familia, no hay mucha moralidad con ese apellido. Eso significa que en mi familia nos visitan, por generaciones nos han visitado los demonios de la sensualidad. Es triste ver que muchos pastores, para manipular a las ovejas, abusar de ellas, o tal vez otros por ociosos porque no estudian la palabra de Dios, engañan de esta forma a muchos cristianos alrededor del mundo. Y les dicen: tu hijo es borracho, porque esa es una maldición generacional. Seguramente su padre, su abuelo, su bisabuelo le heredaron genéticamente. O esta es una atadura espiritual, es una cadena que hay que romper. Y le llaman a esa persona, a ese cristiano, y le dicen: vamos a romper las maldiciones generacionales para que sean libres de estas maldiciones que te heredaron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Y no solo eso, también dicen que hay demonios familiares, que estuvo primeramente en tu tatarabuelo, se lo transmitió a tu bisabuelo, se lo transmitió a tu abuelo, a su hijo, y así sucesivamente. Estos pastores aseguran que esto es verdad y se respaldan con el texto de Éxodo capítulo 20 versículo 5, donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esto mismo está en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Pero estos hombres han sacado del contexto este texto. Si nosotros estudiamos a profundidad este texto, vemos que esta advertencia está incluida entre los 10 mandamientos. Y específicamente está incluida en el primer mandamiento, donde dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ahí el Señor hace una advertencia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, advierte sobre la idolatría. Entonces, cuando dice yo visitaré la maldad, si somos observadores, hermanos, no está diciendo yo maldeciré, está diciendo yo visitaré. Y esta palabra visitaré
viene de la palabra hebrea pakat y significa, así literal, visitar a las personas. Es decir, Dios visita a sus hijos. También significa poner atención. O sea, Dios pone atención en sus hijos para bendecirlas y castigarlas. Hermanos, aquí no está usando las palabras que se usan para maldición, que son las palabras kalal o arar, porque eso es maldición. Sino habla de visitar, que Él va a poner atención en sus hijos para bendecirlos o para castigarlos. Recordemos que el mayor problema que tenían los israelitas era la idolatría. Y vemos que esta advertencia está incluido en el primer y grande mandamiento. No está ni en el segundo mandamiento, ni en el tercer mandamiento, ni en el cuarto mandamiento. Cuando dice, me amarás solo a mí. Entonces, si es verdad que podemos transmitir el pecado, ¿cómo es que transmitimos ese pecado a nuestros hijos? Podemos transmitir este pecado a nuestros hijos como costumbre, como cultura, como tradición. Es decir, si yo soy idólatra y es una costumbre en mi casa que tenga ídolos, que cada noche le ponga velitas a mi ídolo, eso lo voy a transmitir a mi hijo, le voy a transmitir por ende a mi nieto y así sucesivamente. Entonces esa es la advertencia que Jesús estaba haciendo a los israelitas. Ustedes son idólatras y ustedes pueden transmitir esa idolatría como costumbre, como cultura a sus hijos, y de sus hijos eso puede pasar a sus nietos y bisnietos. De eso es lo que está hablando el Señor. Pero alguien dirá, pastor, esta misma advertencia la repite el Señor en Éxodo capítulo 34, el versículo 7. Y dice así: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, les vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que ver el contexto. Y si ustedes ven 2 capítulos atrás, pueden ver que el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro, porque Moisés había subido al monte y se había perdido durante 40 días. Y ellos decían, ¿qué será de este varón Moisés? Y dice que presionaron a Aarón para que les hiciera un becerro de oro. Y cuando Moisés baja, dice que rompe las tablas de los 10 mandamientos que el Señor le había dado. Y aquí están renovando el pacto. Si vemos los versículos más arriba, van a ver que Dios nuevamente le dice a Moisés que prepare nuevas tablas para que le dé nuevamente los 10 mandamientos. Y ahí justamente en el primer grande mandamiento hace una advertencia sobre la idolatría, porque el mayor problema que tenían los israelitas es que eran idólatras. Y es la misma advertencia, que ellos podían transmitir este pecado, no genéticamente, no como una maldición espiritual o porque había demonios en sus antepasados, no, sino se les podía pasar este pecado, se les podía transmitir este pecado como costumbre, como tradición, como algo cultural, y podía ir de generación en generación. De esto es lo que está hablando el Señor, y no como muchos pastores el día de hoy están amedrentando a muchas personas. Entonces, todo lo que dicen estos falsos son mentiras, y Dios no se puede contradecir, porque el Señor es claro cuando dice que cada quien morirá por su pecado. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, miren lo que dice el Señor. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces aquí la Biblia es clara.
cada uno morirá por su pecado. Si el hijo continúa con esta costumbre de beber, de emborracharse, de adulterar, va a morir por su pecado. Pero no es porque está pagando los pecados del padre, sino que le transmitieron como costumbre, como cultura, este tipo de pecado. Hermanos, tengan mucho cuidado. No se dejen amedrentar por esos falsos pastores, falsos predicadores. Si te gustó el video, dale like. Y no te olvides de suscribirte al canal, porque eso nos ayuda mucho para continuar adelante. Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo programa. Paz del Señor.